el teatro! ¡Vive el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Hola, buenas tardes, viva el teatro siempre. Estoy muy contenta, feliz, honrada de estar acompañada por talentosísimos artistas. Como digo siempre, este es un encuentro de teatro con distintas poéticas, distintos lenguajes. Viva el teatro siempre. Y voy a presentar aquí a una actriz, bueno, vamos a decir todo, actriz, investigadora teatral, dramaturga, periodista, directora, docente, bueno, mucho reconocimiento. Cecilia Hopkins, gracias por estar aquí. Bueno, gracias por invitarme. ¿Y quién está ahí al lado? Una actriz que admiro, respeto, que además quiero un montonazo, Silvia Villazú. ¿Cómo le va? Pero qué brillante, como si pasara un tren, el declive que vi ayer, y dirigida por Capa Valente, la Yusen, Lorena Romanín. Bueno, qué diferentes directores y caminos distintos que deben hacer para la apuesta, para dar vida y habitar. Mi maestra fue Laura Yusen, y después hace unos años me dirigió en un monólogo de Griselda Gambaro, El Nombre. Lo vi ahí en el camarín, en la vitrina camarín, que ya no existe. En la vitrina que la tiraron abajo. Sí, Laura usó esa sala que era como rara, porque la vitrina daba a la calle. Y todo el mundo corría el telón y se hacían ahí las funciones. Y pasaba el público y el actor incorporaba a esa persona que pasaba. Claro, todo, se usó la calle. Entonces ella abrió y dijo, vamos a hacerlo así abierto. Y sucedían cosas que, chicas, era tremendo. Otra que adaptarse y fluir. No, sí. Hubo una vez que se me había ido el texto, dije, ¿dónde quedé? Porque era una mujer que dormía en la calle, yo pasaba por la vereda y después volvía a pasar y entraba al teatro, y elegía ese lugar para dormir. Y usábamos mucho la vidriera, pues pasaba colectivo, la gente, yo a veces iba y me apoyaba así en el vidrio, y pasaba alguien y se detenía a mirar. O sea, que está loca acá. Y un día pasa un cartonero por la calle que venía en contramano a los coches, yo apoyada con la gorra de lana, todo. El tipo suelta el carro, se saca su gorra y me hace... ¡Ay, qué fuerte y qué hermoso! Bueno, yo no por este programa se ve y se escucha, ella se tocó el corazón. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de tus trabajos, pero quiero presentar a Flor Patiño. Hola, ¿qué tal? Que hace un trabajo hermoso en una de película y también integra el grupo de las Damas Bravas, Síndrome de Eureka. Ya vamos a hablar. Hola, gracias por estar. Gracias a vos por invitarme y bueno, hermoso estar acá con todos ustedes. Bueno, y el señor Guillermo Parodi, lo mismo, voy a decir cortito, porque si tengo que decir todo, director, actor, dramaturgo, músico, mucha gestión cultural, brillando en la gestión cultural,
siempre comprometido. Gracias, Guillermo. Bueno, gracias por invitar. Honrado. Y quiero decir que lo que me atrajo mucho de las distintas poéticas que hoy están acá es la dramaturgia del cuerpo. Y para hablar de la dramaturgia del cuerpo, quiero que nos compartas una anécdota tuya, que fuiste becado cuando hiciste la carrera en la EMAD y fuiste al San Martín, trabajaste ahí en Gogol. Sí. Y el actor Robertino Mosca, que está ahí en Dimensiones de Luz, contá vos el cuerpo de espalda que después... Eso fue, sí. Eso, claro, fue un homenaje que le hice a Robertino Mosca en Pajarita. Sí. Yo era asistente de dirección en el inspector de Gogol. Había llegado ahí porque me había ganado la beca y participaba de asistente de Che Pibe, ¿no? Sí. Era maravilloso porque estaban ahí Alfonso de Gracia, Antonio Hugo, ¿no? Bueno, Robertino. Y a mí me tenían de Che Pibe y de apuntador. Y estaban copados conmigo, como era actor, yo sabía apuntar, ¿viste? Sabía acompañarlos a ellos, ¿no? Pero bueno, la anécdota en definitiva era que era hermoso verlo. Era una escena de muy poquitos segundos. Él entraba a escena y se encontraba en la Martín Coronado. Yo lo veía así chiquito allá arriba en la cabina, ¿no? Lo único que hacía de espalda al público era mirar todo el decorado, y cada lugar que recorría duraba pocos segundos la escena. Es que su espalda expresaba distintos pensamientos, ¿no? Y se veía eso así chiquito. Digo, a mí eso me maravilló, digo, era que yo que estaba ávido y aprendiendo, ver ese actor pudiendo hacer esa proyección en esa sala en la que yo lo veía chiquitito y podía leer cada uno de sus emociones de espalda, me quedó como siempre. Y después en Pajarita... Sumado a la película que viste con tu hijo comiendo pochoclos. Claro, después, claro, con mi hijo veíamos El Maligno, El Maligno o algo así, que era una serie de asesinatos en los que se veían un sujeto que corría de una manera muy particular, eran como ráfagas y se movía de una manera muy particular. Después descubrías en la película que esa persona en realidad tenía un hermano siamés acá atrás, que estaba solamente en la cabeza, que por algún accidente o una situación en la película, como que ese hermano siamés se despierta. Entonces cuando este sujeto dormía, que era una mujer en realidad, cuando dormía, que estaba acá atrás en su nuca, manejaba el cuerpo, ¿no? Y estaba re loco y mataba gente. Entonces, cuando descubrís eso, te das cuenta que el movimiento y las corridas del personaje están manejando todo el cuerpo de atrás, ¿no? A mí eso, bueno, nada. Me encantó. Y eso después lo pusimos en Pajarita, poniéndolo a Pablo Mariuzzi a actuar de espalda con una máscara toda la escena. Divino Pablo. ¿Y cuánto sabe de dramaturgia del cuerpo y de investigación del cuerpo la señora Cecilia? Investigó antropología, Angelelli, técnicas orientales. Sí. A ver ese camino enorme. Ese camino solitario, en realidad. Yo escucho las experiencias de directores, de grupos, de elencos, y yo tengo poco de eso. Yo tengo 8 unipersonales en unos cuantos años, porque me sirvieron precisamente para investigar diferentes aspectos de la dramaturgia del actor. Sin mencionar cuestiones de la prehistoria, podríamos decir que, claro, ese camino lo inicié con Adriana Barenstein. Hice un par de espectáculos en el Roja, que dependía de la uva, ¿no? Exacto, en el Roja, y Adriana Barenstein era una directora, yo no sé si lo sigue haciendo, pero que usaba mucho la espalda también del intérprete, muchísimo, y eso a mí me quedó. Después de hacer esa experiencia, bueno, me conecté con Eugenio Barba y Elodie Teatret,
Y bueno, estuve yendo a Dinamarca y encontrándolos en cualquier parte del mundo donde podía ir y haciendo talleres y después investigando en manera solitaria. Lo hermoso es que lo pudiste transmitir también a tus alumnos en el conservatorio y también... No, conservatorio no, en la EMAD. En la EMAD, sí. Y que además también afuera diste talleres, Sí, seminarios sí, y por sí. Salta, Jujuy, en diferentes lugares del mucho país. en el NOA, sí, también en el NEA. Creo que fueron los 2 lugares donde más estuve, precisamente dando talleres sobre este desarrollo que fui haciendo y que va cambiando con los años, no solamente porque el cuerpo cambia con los años, sino que también los parámetros son distintos. Es muy atractivo, Marúnica, la obra que estás haciendo con, todo un equipo, aunque estás sola en escena. Dirigida por Ana Alvarado. Contá los viernes. Bueno, ya pasaste el chivito antes que te pregunte. Bueno, dale, viernes 20:30 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación. Enfrente del Teatro San Martín, las entradas por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Acá tenemos también una chica que trabaja en la boletería, hace el personaje también. Cecilia, qué interesante esto de la búsqueda del cuerpo, porque, contá a los oyentes quién fue esta mujer, Marúnica, única, para llegar a esto, ¿no? El buscar la voz y el cuerpo, porque pasás por distintas etapas, entonces tenías que hacer un trabajo. Edades, sí. Maruja Mayo fue una... nosotros decimos Mayo. Maruja Mayo, pero es Maruja Mayo. Fue una pintora gallega que vivió 25 años aquí en la Argentina, porque viene... con la Guerra Civil Española, viene a refugiarse acá. Pero es una mujer que hizo una carrera impresionante, que tuvo distintas etapas en su pintura, y fue olvidada, como pasa mucho a las mujeres artistas. Entonces, me pareció increíble toda su trayectoria, y entonces pensé que la podía hacer de vieja, porque vivió casi 100 años, sí, y de joven. Es así que vos estabas buscando material, empezaste a investigar a Rafael Alberti, que fue su amante mucho tiempo, y entonces ahí te encontraste con ella. Fueron novios en realidad, porque ninguno estaba casado en ese momento. Bueno. Ella no se casó nunca. No, Una vez que él se casa con María Teresa León, se olvida de Maruja, ni siquiera aparece en su autobiografía, nada. Una vez que muere María Teresa de León, él la rescata. Qué hermoso. Bueno, y eso, te llegó el material y te empezaste a investigar, ¿te encontraste? Sí, no es que me llegó, yo iba a escribir para un director que ya me dirigió varias veces en Asturias, en España, para que él hiciera el papel de Rafael Alberti, y yo hacía la María Teresa León, y contábamos un poco ese... Y apareció una tercera en Discordia, que me pareció encantadora. Fascinante. Dije, bueno, chau, listo. También escribiste, por supuesto, el texto. Sí. Y contanos cómo trabajaste el texto, en qué te basaste. Bueno, hay un documental que anda por ahí. Sí, el documental un poco me dio la idea de hacer que la obra fuese un reportaje público a esta mujer, que le están haciendo un documental, una biopic o algo así. Sí. Y ella, habla de su historia frente a los espectadores, y va pasando por las distintas etapas de su vida, y junto con Ana Alvarado fuimos desarrollando en el espacio todo lo que yo normalmente hago en soledad. Claro. ¿No? Fue muy hermoso. Fue muy hermoso. Ya vamos a hablar no solo del títere que está ahí, sino también de las imágenes, porque lo escuché a Ana Alvarado que decía, aprovechando ahora multimedia, y además que no todo el público conoce,
fantástica, la Sí, obra es maravillosa. La obra de Maruja es maravillosa. Cómo se va desarmando y ustedes juegan con eso ya. Exacto. Todo eso se lo debo a ella. Cuando ella leyó la obra, me dijo, acá hay un títere. Y yo dije, ay, Dios mío, nunca había. Pero me pareció, viste, un honor que ella ponga un títere en esta obra. Así que fue hermoso aprender. Claro. De cero. Vamos a escuchar un poquito a Flor y vamos a lo que nos dice Alternativa, a donde nos invita. Florencia, Sí. qué hermoso esto de una de película y qué desafío, porque son 4 comediantes. ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Cómo te convocaron? Bueno, fue una sorpresa total. Voy a contar la infidencia de cómo fue. Yo estaba de vacaciones en Brasil. El Centro Cultural, bueno, ya se comentó, trabajo en la boletería del Centro Cultural, y Adriana Yasky, que es la productora de esta obra, es productora también de otras obras del CCC. Y me llega un mensaje, yo en general los elencos no tienen mi teléfono porque justamente... Claro, como buenos productores, están en todo y quieren estar en todo y ser buenos con sus elencos. Entonces me llega un mensaje de ella diciendo, hola, soy Adri Yasky, y yo estaba en la playa en Brasil. Y digo, ella va a querer saber algo del CCC y yo estoy de vacaciones. ¿Quién le dio mi teléfono? Me dijo, ¿te puedo llamar? Digo, mira, estoy de vacaciones, por ahí no hay señal, no sé, si querés cuando vuelva, si no cuando llegue al hotel, que por ahí hay wifi. No, cuando llegues al hotel. Digo, ya veo que quieres saber cuántas butacas tiene la sala Tuñón, cuando por Dios te pido, no. Bueno, y me llamó finalmente, porque yo también digo que no, pero al final digo que sí. Y bueno, y era para proponerme esta obra que Irene Almus y Alfredo Castellani, que me habían visto en Damas, habían pensado en mí para este personaje de Esthercita, lo cual me llenó de orgullo y de pánico, porque yo soy payasa, esto es una obra de texto, ellos son re genios, tienen una trayectoria impresionante, entonces era como... No sé qué voy a hacer yo ahí. Sí, me encanta y me llena de orgullo. Les recontra agradecí a ellos que hayan pensado en mí, le dije a Adri que sí, y bueno, así fue que me convocaron. Bueno, después vamos a hablar específicamente de la obra, que lo escuché al autor, a Daniel Dalmaroni, que decía, es una comedia clásica, pero tiene lo desopilante, que no tiene por ahí una comedia clásica, una comedia de puertas de enredo, de enredos, un thriller de suspenso llevado claro, al porque extremo. Tiene situaciones absurdas. A mí lo que me pasó con el texto cuando me lo pasaron, que lo empecé a leer y por ahí para estudiar la letra, viste, le pedís a alguien que te tome o que haga de otros personajes, que los que me ayudaban se reían con el texto. Leyéndolo se divertían. Y ya eso me parece un montón, porque yo que vengo de la comedia física, viste, en general uno busca la risa o el gag con el cuerpo, no es tanto el texto. Entonces ya que el texto fuera divertido, es decir, bueno, acá hay algo, ya hay un ayudín, porque la gente si ya se está divirtiendo con eso y todavía no estamos actuando, no estamos en el escenario, no hay vestuario, no hay chiste físico, así que bueno, era ya un buen parámetro. Bueno, me alegro mucho que ya te hayas divertido y además de la forma singular que empezó todo. Claro. Qué bueno. Hermoso. ¿Escuchamos lo que nos dice Alternativa? ¿Cómo transformamos en ficción eso que vivimos, recordamos o imaginamos? En el próximo encuentro online del ciclo de clases magistrales de Fundación Alternativa, el dramaturgo y director Mariano Tenconi Blanco nos invita a descubrir cómo lo autobiográfico puede camuflarse, transformarse y potenciar la escritura. Te esperamos el sábado 9 de agosto de 11 a 13 horas. Además, la grabación estará disponible por 7 días. Inscribite en www.alternativa.ar. Bueno, muchas gracias. Guillermo, es fascinante, País de Nunca, cómo fusionás diferentes lenguajes, hay una búsqueda, todo sucede, funciona, y bueno, es una obra que vos empezaste a escribir hace un tiempo,
contanos esto de la canción que te escribió tu mamá, El País de Siempre, y el título que le pusiste vos, tenías 9 años. Bueno, contá vos esa historia hermosa, porque es una de las tantas cosas que utilizaste para Sí, darle vida. Terminó dándole nombre a la obra, esa canción. Sí, yo tenía 9, 10 años y me llevaron a ver Peter Pan. Y yo no recuerdo bien, tengo recuerdos así como imágenes. Lo que recuerdo es que me enojé mucho y que lloré un montón y que parecía una porquería la película. Y mi mamá se congojó por la cosa, ¿no? Porque, bueno, viste que Peter Pan es este hombre, niño que no quiere madurar, ¿no? Digamos, había algo ahí. Entonces, mi vieja me escribe una canción que se llamaba País de Siempre, ¿no? Donde me promete que, bueno, que finalmente lo voy a encontrar, ¿no? Al país, ¿no? Y yo le contesté con una cosa que escribí, que después ella le puso música, que se llamaba País de Nunca, que le decía, no, yo me fui a buscar el país, qué sé yo, y le relataba, ¿no? Lo que más o menos habla de la obra, un mar que está pintado al revés, que yo me meto en busca de ese país, no encuentro nada y vuelvo, triste y enojado. Entonces mi vieja durante años, allá en Corrientes, cuando hacía sus recitales y sus cosas, contaba esta anécdota y cantaba las dos canciones. Y después eso quedó olvidado en el tiempo. De hecho, País de Siempre desapareció. No sabemos, ni mi vieja se acuerda cómo es, ni no tenemos claro, no hay registro. Y esta canción quedó ahí en el. Y cuando empecé a trabajar sobre esta obra, sobre estas ideas, de vincular la magia, los el teatro, sueños, ¿no? La tensión entre claro, lo que puede ser y no. Claro, bueno, que es lo que me viene como dando vuelta en la cabeza hace tiempo, ¿no? Pajarita es lo mismo, de alguna manera Mandinga, ¿no? Transita ese umbral. El permiso que dan los sueños. Claro, y bueno, un poco eso. La fusión de la magia. Y bueno, el encontrarme con un mago también, que fue alumno mío y que quería eso, fusionar la magia y el teatro, digamos, fusionar, digamos, poner la magia al servicio de una historia teatral. Claro. Y así como empezamos una indagación que tuvo distintos momentos. Empezaron siendo simplemente números mágicos, estampas mágicas con poemas y textos. Es bellísimo diversos. El texto. Bueno, y eso nos dio la posibilidad de ir armando una textualidad más poética, ¿no? Y de aventurarnos también, a animarnos también a hacer una cosa. Eso, Alicia a través del espejo, mi mujer también, porque sí, con ella, con muchas charlas, muchas asociaciones. ¿Viste esta cosa de tener a alguien con quien tallereás, charlás, discutís, pensás, ¿no? Así que ella también es, de alguna manera, alguien que me aporta mucho a la hora de armar, ¿no? Y Alicia... el muro y el espejo. Y el muro, el espejo, yo que soy correntino y los esteros de Liberá, y las Islas Malvinas. Sí, a ver, contamos esto, porque corregime si me equivoco. Fue excombatiente Calibán. Gran Calibán, sí. Gran Calibán, y después me interesó mucho esto del ajedrez, que está en Alicia, pero el peligro y lo que es el ajedrez para vos en los esteros, las islas, en los esteros de Libera, ¿cómo eso es como nada, cuando yo me encuentro con Alicia a través del espejo, y ella sale de la casa todas patas para arriba, o sea, con todas las cosas al revés, los textos al revés, ¿no? Y se encuentra con un sembradío que es como un tablero de ajedrez, y ella empieza a funcionar como peón de ajedrez y se va encontrando con distintos personajes que son las piezas de ajedrez, que es además con lo que está soñando Alicia, porque Alicia está jugando al principio con un gatito y con unas piezas de ajedrez, y entonces después en el sueño se le meten estas piezas de ajedrez. Los esteros de Liberá tienen islas que flotan.
Entonces, es un gran espejo de agua lleno de islas que flotan. Es decir, el paisaje cambia, es peligrosísimo ir solo, porque te perdés. Además de, bueno, todo lo que hay ahí en el agua, ¿no? Sí. Además de yacareces Sí. y víboras y boas y cosas. Es sumamente peligroso, así que ir con alguien que conozca, ¿no? Es un lugar lleno de mitología, de magia, por su paisaje, porque es así como muy apabullante, no sé, abrumador. A la tarde, cuando baja el sol, el coro de chicharra cantando que te ensordece, y vos tenés toda esa inmensidad, ¿no? Bueno, es magia pura eso. Bueno, la asociación es simple, tablero de ajedrez, islas que flotan. ¿Qué pasa si es un tablero de ajedrez con los casilleros flotantes, ¿no? Estas cosas que hacemos los dramaturgos. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría Claro, si? bueno, y ahí empezamos como a decir, lo vuelve más pesadillesco. Igual me sirvió a mí para la construcción Para construir, de la claro. pesadilla. Digo, yo no sé si hubiera tenido más guita y podía hacer un mapping, tal vez te podía proyectar alguna cosa que te cuente algo de ese piso que se mueve, ese paisaje que cambia. Pero de todas maneras, con los espejos, con las puertas, con los trucos de magia y con los actores entrando y saliendo, La música en vivo. y un poco de humo. Sí. Se construye como una fantasmagoría y una cosa como magia, ¿no? Digamos, porque el teatro no es ni más ni menos que eso, un momento de construcción. La dramaturgia de la luz también. Claro, que bueno, está- la luz, la sombra, que exacto, sí. Vos hiciste, Sí, diseñaste. sí, yo siempre diseño yo las luces. Sí. Vamos a seguir hablando de esto porque decía el título completo. Que ya que hablamos de- País de Nunca, ajedrez fantástico. Nombrá el elenco, los días de función, cómo se compran las entradas, mandate el chivón completo. Inda Bu, Lucía Palacios, Lorena Sekeli, Marcelo El Pelado Rodríguez, Gran Calibán y Guillermo Flores. Esos son los actores. Lucas Soriano, nuestro asistente. Juan Pablo Martini es el autor de toda la música. No tengo acá los nombres de los músicos. Ay, acá. Los músicos que son de un trío Matar a un Tigre. Juan Pablo Martini en piano, Nicolás Lastres bandoneón y Juan Zuberman en percusión. Juan Pablo Martini es el autor de toda la música, excepto de País de Nunca, que es la música de mi vieja. Fernando Díaz en escenografía. Sofía Balbé, que siempre trabaja con nosotros el trabajo corporal de los actores. Y el Gran Calibán, que hizo toda la producción de los efectos mágicos. Y bueno, la iluminación que hice yo, y Jorgelina Herrero Pons, que hizo el vestuario, y Paula Sinkin, nuestra productora y agente de prensa, digamos. Sábados, 17 horas, Eso. en el Teatro del Pueblo, Sí. Lavalle 3636, las entradas por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Exactamente. Y van a pasarla pero bomba, soñar, volar, y ya vamos a hablar de la Reina Roja. Ay, Dios mío, qué empatía con el señor que, bueno, bombardea la cultura, el arte y bueno. Ya vamos a hablar también del Instituto Nacional de Teatro, que hiciste una gestión maravillosa y ahora lo quieren hacer pomada. Silvia, como si pasara un tren, te escuché decir que cuando te ofreció la obra Lorena, la autora y directora Romanín, te asustaste un poco. Sí, porque me gusta mucho la comedia. Acércate un poquito al micrófono, ahí está. Me gusta mucho la comedia y me dio un poquito de miedo, como si pasara un tren, mamá de un chico con problemas madurativos, una madre súper protectora que no lo deja hacer nada, digamos. Y no es comedia. Es un Y drama. claro, le buscamos un poquito al principio porque si no también era muy... Está al borde, cuidó mucho Romina, ¿no? Porque... Lorena, Romina, dije. ay, Lorena tengo los Romanín. cables cruzados. Claro. Sí, cuidamos mucho eso, pero también me dejó un poquito jugar el personaje al principio. ¿Es Como verdad si que no, te inspiraste en el vínculo de tu mamá con tu hermano? Sí. Contá un poco, a ver.
Y mi madre, viste, con los varones, las mamás con los varones son más, mucho más apegadas que con las mujeres, ¿no? Y a mi hermano cuando era chico lo súper protegía, muy sobreprotectora. Así que me inspiré un poco en mi mamá. Mi madre casi le da un ataque un día que me vio que yo lo subí a la bicicleta, a mi hermano, a mi bicicleta, para enseñarle a andar en bicicleta. Entonces yo lo llevaba así agarrado hasta que lo solté, viste, que es lo que hacemos todos. ¿Cómo se hace? Claro, como se hace, que te sueltan, claro. Y mi hermano en un momento miró así para atrás y me vio a mí lejos. Claro, acá decirle, no mires Que atrás. para cuando te Claro. estrolas, porque Y ahí se cayó, porque miró para atrás y empezó con la bicicleta, bueno. Y mi madre, que justo salía, que lo vio más o menos volar por el aire, te imaginás, casi se muere. Y mi hermano muerto de la risa, o sea, no se había hecho nada. Viste que cuando sos chico te caes de allá arriba y no pasa nada, hay como una protección. Así que sí, me inspiré, imité un poquito a mi mamá. contá de qué va la obra para quienes no la vieron, más allá que es una obra exitosísima, con muchos premios, muchas temporadas. Sí, Bueno, trabajamos mucho, esta sería la 9ª temporada. Tuvimos muchos años en el Camarín de las Musas cuando estrenamos. Hacíamos 4 funciones por semana. teatro independiente no es poca O cosa. sea, menor, no es fue Un suceso. un suceso. Fue mi primer éxito, digo yo. Un punto de inflexión en tu camino. Porque a mitad de semana leer que ya no había entradas y que se empezaban a vender para la próxima semana era como muy fuerte. Sí, sí. O sea, teníamos por un mes, suponte, las 4 funciones, porque se empezaron a agregar funciones y hacíamos 2 los viernes y 2 los sábados. Y salir de una función, que yo salía a fumarme un cigarrillo, a tomar un poco de aire, y ver la cola que estaba hasta la calle ya para la segunda función. Contá de qué va Silvia para quienes no la vieron. Bueno, la obra yo hago de mamá lo que se pueda de- decir, sí. Sí, de mamá de Juan Ignacio es el personaje del chico, que es un chico grande, pero un chico chico, que juega todo el tiempo con un tren. Vivimos los 2 solos, yo soy separada, maestra, no vivimos en capital, vivimos fuera de la capital, como decirte Mercedes, Bolívar, en un pueblo. Y estamos con una relación muy simbiótica. Y llega tu sobrina a dar aires de libertad, hablando de libertad. Y llega una sobrina de capital que la manda a mi hermana como de penitencia a mi casa, Porque la encontró con un fumando porro. porque le encuentra un porro en la mochila, así que de ahí va la historia. Ellos se reencuentran, hacía muchos años que no se veían, los primos, y bueno, ella viene como a abrir un poco esa ventana para que entre un poco de aire. Y lo que es muy interesante de todas las funciones que han hecho en escuelas y demás, la devolución del público, ¿no? Como los comentarios que hacían después de cada Yo creo función. que la gente se sentía muy identificada, ¿no? O sea, iba gente que por supuesto tenía algún hijo o alguna hija con problemas, pero a veces El apego y la sofocación. era lo mismo, ¿me entendés? La gente venía llorando y me decía, ay, yo soy igual con mi hija, o esto, y yo le digo, suelten. Decí el elenco, nombrar elenco, los días, horas de función. Los días vamos a estar los sábados durante agosto
a partir del viernes 8 de agosto. En el Callejón. En el Callejón, que queda en Humahuaca y Bulnes, los viernes 19:30. ¿Y las entradas en el teatro o por alternativa teatral? Por alternativa o en la boletería del teatro. ¿Querés nombrar a tus compañeros? Por supuesto que no. Soy la estrella. Bueno, no los va a nombrar. No, sí, como que no. Bueno, el libro y la dirección es de Lorena Romanín. Trabaja Tom C.L. Mirá el apellido que se puso. Yo me cuesta nombrarlo. Ese es el apellido. Tom C.L. Mira. La C y la L. Sashi Labaña, quien les habla, Silvia Villazur. Asistente de dirección, Mariano Mandetta. Prensa, Caro Alfonso, que nos acompaña desde siempre. Desde que estrenamos. Así que bueno, ese es el equipo. Vamos a escuchar unas invitaciones y después quiero que nos cuentes, por favor, Cecilia, cómo encontraste la voz. También trabajaste el texto, ¿no? Porque hay quisiste buscar como un neutro del decir de allá, de Alicia. Bueno, nos vas a contar vos. ¿Escuchamos? Hola querida Gabriela Romeo, hola a toda la audiencia de Viva el Teatro, soy Ana Llovino y quiero invitarlos al estreno de Fridas, una obra de Cristina Escofet que tengo el enorme placer de actuar y co-dirigir junto a Mecha Fernández, quien además creó la coreografía. Fridas es un poema escénico, la figura de Frida Kahlo, donde se entrelazan la poesía, la música, la danza, la actuación. Estrenamos el viernes 22 de agosto a las 21 horas en el Centro Cultural Rojas y en ese mismo lugar también vamos a estar los viernes 29 de agosto, 12, 19 y 29 de septiembre a la misma hora, 21 horas. Los esperamos en el Rojas. Abrazo. Hola Gaby y todos los oyentes de Viva el Teatro. Soy Dalila Real y los invito a ver Fragmentos del Caos, una obra de teatro que con humor, música, animaciones y mucho más nos cuenta un viaje en el tiempo. Una obra de ciencia ficción que dialoga con la realidad. Estaremos todos los viernes de agosto a las 20:30 horas en el Teatro El Popular, Chile 2080. Les mando un fuerte abrazo y los esperamos. Muchas gracias, Cecilia, te escuchamos. Contanos todo este trabajito de la búsqueda de la voz. Sí, trabajito. Trabajazo, trabajón. Trabajito que me Enorme. animé a hacer porque previamente había hecho el rol de Margarita Xirgu para estrenar en España. Entonces, viste, era muy complicado. Me acuerdo cuando fui la primera vez, que todavía fue por Iberescena, que Etelvino Vázquez del Teatro del Norte me estaba dirigiendo y fui un tiempo a ensayar allá y me decía, mirá, se escucha todavía muy rioplatense esta Margarita Xirgu. Así que volví, dale, pero me preguntaban, ¿cómo haces? ¿Y cómo hago? Y fui a Netflix y busqué una serie de época y elegí una actriz, que fue Concha Velasco. Ella me dio, viste, la música. Sí, fue maravilloso, pero escucharla, repetir, fue así. Y cuando volví, entonces la gente que hizo notas sobre ese trabajo no sabían que yo era argentina. O sea, que pasé. Claro. Entonces, cuando le ofrecí a Ana Alvarado que me dirija acá en Marúnica, yo le digo, mirá, yo te propongo hacerlo porque yo no, viste, si el personaje es español y yo lo puedo hacer, la verdad que no me gusta hablar como claro. ¿Te animás? Digo, sí, yo pasé la prueba y le conté esto, así que dale. Y bueno, eso es en el decir, pero después la voz, ¿no? Sí, bueno, claro,
pero el decir, una última cosa quiero decir, que el cuerpo tiene más memoria, Sí. por lo menos en mí, el cuerpo tiene más memoria que el aparato fonatorio, porque cometía muchísimos errores, habiendo ya hecho de punta a punta un espectáculo hablado así con la prosodia castellana, digamos. Y yo digo, pero qué difícil, o sea que tuve que retomar la escucha otra vez a Concha Velasco, porque tiene tenía un decir espectacular, y después sobre eso, bueno, buscarle también el decir a Rafael Alberti, porque aparece en la obra, Claro, sí. y él era del sur de España, pero hay muchísimas grabaciones de él hablando, así que era... Me llamó la atención y me pareció una decisión muy acertada esto de que como el personaje pasa distintas etapas de su vida, el sonido, la voz, la emisión de la voz, tenías que buscar como un más grave para después... Más grave para después rejuvenecer esa voz. O sea, porque María Mayo en realidad tenía una voz aguda, que yo digo, ay, voy a hacerla así, con voz de pito. Y después dije, no, porque si tengo que hacerla más joven, entonces, bueno, cambié el registro, pero bueno, uno es más grave, el otro es más agudo. ¿Y cómo fue la búsqueda y el trabajo con ese títere divino? Ah, bueno, sí, también, bueno, para mí es trabajar en soledad no es ningún problema y ninguna novedad, digamos. Así que más que enseñarme, Ana, cómo se manipula un títere, primero me trajo uno de papel, una belleza, una cosita como un bebé hecho todo como de cinta, ¿viste? De cinta, una cosa hermosísima, y bueno, y que lo fuera manipulando, y yo. Después me dio una muñeca grande. Que tiene otro peso. Que tiene otro peso, la tiene incomodidad es acá un diferente. pistolete para la cabeza. Bueno, era una complejidad. Claro, pero búsqueda y trabajo. Claro, no me dio una clase. Claro. Me dijo, llévatela, obvio, la tengo hace un año. Claro. Y bueno, y todos los días, y aprender a disociar. Bueno, no se pierdan Marúnica, que está los viernes 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a decir también que el vestuario es de Roxana Ciordia, la realización de imágenes es de Romina Larroca, diseño de iluminación Horacio Nobel, el diseño del títere es de Alejandra Farley, eso también. Bueno, y eso, Ana Alvarado. Después vamos a hablar un poquito de las imágenes. Florencia, Sí. Contá un poquito cómo fue desde el director, nombra a tu director también. Leo Prestía es el director que nos convocó a todos. Que los convocó. ¿Qué les propuso? Porque, bueno, es un lenguaje difícil. Eso. Tampoco fue tanto tiempo de trabajo. No, pero fue intenso. Intenso. Nosotros ensayábamos 3 veces por semana y aparte nos pidió que llegáramos con el texto sabido. Bueno, lo que hacen todos los directores y que a veces no cumplimos, pero porque bastante ellos no bien. estudian, por eso. Claro, bastante bien, unos mejores que otros. No voy a quemar a mis compañeros, pero solo voy a decir que Pablo Finamore se sabía el texto espectacularmente bien desde el día 1. No, pero aparte es un genio total. Muchísimo mejor que nosotros, la verdad, que se lo sabía. Bueno, nos dio mucha libertad, como él nos dijo, bueno, yo lo único que les voy a pedir es que ustedes confíen en mí, es como que me firmen un cheque en blanco porque no me conocen, pero que confíen en que esto va a salir bien. Y bueno, y a mí me encanta cómo laburan ustedes, vamos a jugar, vamos a probar. Él ya creo que también lo conocía, Dalmaroni. Contá de qué va la vez que laburó con un texto de él, pero los otros actores ya trabajaron con Dalmaroni también. Sí, entonces, un camino enorme como dramaturgo. Claro, exacto, escribió 1000 obras. Yo porque no tengo tanta experiencia en obras de texto, ya te digo, soy payasa, pero ellos
pasábamos por ahí escenas y decían, esto es tan Dalmaroni, ay, esto es tan Dalmaroni. Bueno, yo fui descubriendo el estilo. Y ya lo conoces. Contá claro. de qué va la obra, lo que se pueda decir, Bueno, para sí, entusiasmar claro. a todos Esto nuestros oyentes. Es una comedia de enredos, es un matrimonio de clase media, ubicado en cerca de los 2000, más o menos, medio temporal, que decide secuestrar al vecino que trabaja en una fábrica de helados porque creen que es agente secreto de la CIDE. Y entonces así pedir rescate y volverse millonarios. Y este matrimonio, todos se lo justifican a través y de las películas. De las películas. Sí, de las películas de espías. De espías que las interpretan como a ellos les parece. Claro, sí, todo para llevar agua para sus molinos. Ellos se creen expertos en detectives y en espías y en inteligencia porque vieron muchas películas. ¿Los viernes? No, los lunes me voy de acá. Hoy, si yo fui mentalmente lunes. estoy pasando letra. Para, lunes. 20 horas en el Teatro del Pueblo. Sí. Compartimos camarines acá con el caballero. Lunes, 20 horas, Teatro del Pueblo. La Valle 3636. Exactamente, ahí en Almagro. Las entradas por alternativa o en la boletería del teatro. Ahí está. Y disculpa que me equivoqué, pero no, bueno, pero por se me favor, cruza tanto. así con el error queda más marcado en la Más Queda mano. más marcado. claro. Lunes 20 horas. Exactamente. Una de película. Exactamente. Guillermo, hablanos por favor de esa reina roja que aparece ahí, que por supuesto, Es la Lorena Sekeli. sí, y que por supuesto empatizamos con este neoliberalismo feroz que venimos soportando de hace tiempo. Sí. Bueno, el personaje que hace ella, sí, es esa síntesis, ¿no? Es como la síntesis de este discurso ahora descarnado, neoliberal y demás, ¿no? Sintetizado, valga la redundancia, en esa reina roja de Lewis Carroll, ¿no? Digamos, es todos esos discursos, ¿no? Digamos, porque además de tener patilla y tener una mascota invisible, es tarotista y es ve el futuro porque es como una suerte de oráculo, Tiene una los suerte pelos de bruja, parados. tiene- y se llama Victoria de la Villa Cruel. Hagan ustedes las asociaciones que quieran. Claro. Sí, digamos, era una manera de contar eso, contar ese. Viste que la derecha de un tiempo a esta parte ha ido perfeccionándose, Sí. ¿no? En la Antes cosa venían con las maquiavélica, botas, sí. ¿no? Antes vinieron con las botas, ahora vienen De mocasín. vienen de mocasín, de Chicago, y con una pero además ahora ya son freak también, digamos, sí, ahora ya son unos locos que vociferan y que desarman el lenguaje, vacían de contenido los discursos y trocan las palabras convirtiéndolas en otra cosa. Entonces, cuando te hablan de libertad, en realidad uno inmediatamente, por lo menos yo, tiende a preguntarse la libertad para quién, con qué, quién dice qué significa libertad, ¿no? Porque yo puedo ser libre de comprar muchísimos dólares, pero si no tengo un peso para comprar, digo, no hay libertad que valga, ¿no? Digamos, la obra transita eso, ¿no? Este absurdo, este mundo distópico que estamos viviendo, dialoga con eso. Con esta cosa en donde nuestra casa está patas para arriba, nosotros como sociedad estamos volviendo a discutir cosas que ya creíamos que estaban consensuadas, puestas en tela de juicio de nuevo, como si, ¿no? Y con un discurso además oscurantista, digamos, con un discurso ¿Hay ahí un Pompero López Rega atrás? bueno, ahí tenés un bombero perrega, le decimos nosotros, porque sí, hay algo de eso, del oscuro, ¿no? Es parte de nuestra historia. La obra dialoga desde esa época, Sí. hasta la fecha, ¿no? Digo, decir, no en vano. También en algún momento se nombra Isabelita, así como al pasar. Pero porque es también cómo llegamos a esta pesadilla, me pregunto yo, ¿no? Digo, cómo este mundo distópico se hizo real, carne. Estamos acá, lo estamos viviendo. No hace falta más que
encender la radio o prender la tele o salir a la calle, digo, con las cosas absurdas que te encontrás, con las cosas tremendas que te encontrás. Y entonces me parece que la obra es un diálogo con esas cosas, digamos. No podemos, yo, por lo menos a mí me pasaba, no me puedo correr de ahí, digamos. Todo lo que hablo, cada momento de mi vida, me encuentro con esta realidad y siempre hablando de estas cosas. Entonces me parecía que fue natural que la obra fuera así, digamos. Silvia, y un poco este neoliberalismo que muchas veces está dentro de la persona y por eso se vota estas bestias que nos gobiernan, es una bomba de tiempo el declive, ¿no? Porque hay actitudes muy fachas también dentro de los personajes. Contá un poquito, sí, está el maltrato. Contá un poquito de qué va a nombrar el elenco y qué días están esta obra dirigida y escrita por Nelson Valente. Es una obra de Nelson que ya la hizo hace unos años allá en Banfield. Sin micrófono. Y bueno, ya te digo, me llegó a mis manos cuando estábamos en España. Me dijo, quiero reponer una obra y quiero que hagas el personaje de Susana. Bueno, leí la obra y me encantó. Son 2 matrimonios que se juntan todos los domingos a comer, a charlar y bueno, son 4 fracasados, tanto en sus vidas privadas como matrimonios, digo, y yo estoy casada con un médico que estudió medicina porque lo mandaron a estudiar, qué sé yo, pero no le gusta. Y bueno, ya tiene 65 años, o sea, la obra habla un poco de que si viviste hasta acá y lo viviste mal, como que no podés retomar lo que ya está mal. La frustración, el no poder hacer y tan vinculado, ¿no? con el país y con bueno, las posibilidades que tenemos. Y está el maltrato muy marcado con el otro matrimonio, ¿no? Claro. Él es profesional, es abogado y ella es ama de casa y la subestimación. Y la subestima y por eso ayer la aplaudieron cuando mandó al diablo al marido. Cuando nos manda a cagar. Bueno, decir, porque nos van a sacar del aire los días de función. Estamos los domingos a las 18 en el Camarín de las Musas. No me acuerdo los apellidos de mis compañeros, pero ¿cómo? A ver, decilo vos. No tengo los lentes. A ver, esa la chica que está joven. El declive. El declive de Nelson Valente. Actúa Lide Uranga, Silvia Villasur, Enrique Amido, Carlos Rosas. Digo todo, chicos. El diseño de iluminaciones de Gabriela Ledo, fotografía de Mariana Fossati. El asistente de dirección es Marta Narini. Y la dramaturgia, la puesta en escena y la dirección es de Nelson Valente. Bueno, entonces, los domingos a las 18 horas en el Camarín de las Musas. Las entradas en boletería o en alternativa teatral. Invita a los oyentes a ver esta obra Damas Bravas, que está en la Carpintería, a la Gorra. Exactamente. A ver. Damas Bravas es la obra que hacemos con el elenco estable, al cual yo pertenezco, Síndrome de Eureka, que hace 14 años estamos juntas, es nuestro tercer espectáculo, y esta es la 4ª temporada de Damas Bravas, que la escribió y la dirige Alfredo Allende, y estamos en la Carpintería los domingos, 20-30 horas, a la Gorra. Así que aprovechen para venir porque está buenísimo, es un plan antidomingo, es una comedia histórica sobre las mujeres que cosieron la bandera para el cruce de los Andes. Y usted, Remeditos, decide, una sola mujer va a ir a hacer el cruce y usted decide quién. Sí, bueno. Y no digo eso no nada se sabe más. mucho, pero sí, parece que hay ahí también unos enredos.
Bueno, muchísimas gracias a todos por estar y nos vamos a Gracias despedir a vos. con un tema musical divino de la obra País de Nunca, un ajedrez fantástico. Sí. ¿Podés decir quién compuso esta belleza? Bueno, esto es lo que contaba Sí. al principio. La letra es mía, la música de mi vieja. ¿Y canta? Y canta Lucía Palacios, acompañada por el trío Matar un Tigre. Bueno, nada, eso. La vieja se llama Teresa Parodi. O sea, Ay, sí, divina. Bueno, Es mi vieja. y es mi vieja. Sí, para mi nosotros vieja. es ¿Qué te voy a Teresa decir? Parodi, no te la agarres para vos Pero solo, para hablando de los nosotros es Teresa apegos. Parodi. Hablando de los apegos. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Viva el teatro siempre. Gracias Radio Sónica, gracias Gonza. Escuchamos este temazo. Preso en la pared, me llamo